Dios está en control. Bueno, quiero dar honor. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Tenemos al maestro por excelencia aquí en esta noche. Él es el maestro de los maestros. Somos alumnos del Señor. Así que sin más preámbulo, porque el tiempo transcurre, y abran sus Biblias. Dios es bueno. El escritor a los Hebreos, se dice que es el apóstol San Pablo. Su capítulo 6 que leímos en esta noche, y acto seguido, primera de Timoteo capítulo 5 verso 22. Pero leamos Hebreos 6:1 al unísono. ¿Está ahí, no? Bueno, vamos a leer estos dos textos sagrados. Dice el texto: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Verso 2. Verso 2. Está acá. Ok. Primera de Timoteo 5 verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Dígale al que está a su lado: ¿qué significado tienen las manos según la Biblia? No, pero dígalo, hermano. Yo sé que está haciendo calor y todo aquello, pero oye, levanta la cabeza, saca pecho y aquí estamos delante de la presencia del Señor. ¿Qué significado tienen las manos según la Biblia? Siéntense. Gracias damos al Señor en esta tarde. Permítame en este momento introducir este pensamiento en el nombre de Cristo Jesús. Es importante, hermanos, el estudio de la doctrina de la imposición de manos. ¿Están conmigo aquí? Ya que tal como se menciona en Hebreos capítulo 6 verso 1 al 2, es parte de los principios o rudimentos de la doctrina de Cristo Jesús. Quizás no sea un tema tan mencionado, ¿o sí? Quizás no sea un tema tan mencionado, pero es parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, y fue retomado por los apóstoles y la iglesia primitiva. El pensamiento es: ¿qué significado tienen las manos según la Biblia? Espero que estén aquí conmigo. Las manos son tan importantes, tanto para servir a Dios como para realizar todas nuestras actividades diarias.
La escritura menciona estos miembros, las manos, refiriéndose a nuestras manos físicas, pero también tiene una connotación espiritual. E incluso la obra de Dios que hace entre los hombres es llamada la obra de sus manos. Cuando la escritura nos menciona la mano derecha de Dios, nunca se refiere en un sentido de localidad, sino que significa un lugar de favor, autoridad y poder. Ahora, para imponer manos debemos estar, número uno, lleno de fe. Número dos, bajo la voluntad de Dios. Número tres, en santidad. Número cuatro, llenos de la presencia de Dios. Y número cinco, en armonía con aquel sobre quien le va a imponer las manos. Debemos tener presente, escuche esto en esta noche, debemos tener presente que nunca los dones de Dios, porque una cosa son los 5 ministerios, que es la mano de Dios, otra cosa son los dones, otra cosa son los frutos y otra cosa son los talentos. La mano de Dios son los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, y ya usted sabe el resto, y el resto es historia. Para imponer las manos debemos estar ¿qué? ¿Lleno de qué? Y por último, en armonía con aquel sobre quien le va a imponer las manos. Reitero, debemos tener presente que nunca los dones de Dios nunca vienen por voluntad del ser humano, y menos por su capricho. Por lo tanto, quien impone manos debe estar lleno de fe, bajo la voluntad de Dios, en santidad, lleno de la presencia de Dios. Y número 5, en armonía con aquel sobre quien le va a imponer las manos. Escúcheme. A Dios le ha placido usarte. A Dios le ha placido usar este método de la imposición de manos. ¿Para qué? Para realizar obras maravillosas. Sin embargo, Dios hace las cosas de manera soberana, sin importar el acto en sí de la imposición de manos, porque Él es soberano. El uso de imponer las manos. Ahora, la imposición de manos en la Biblia, Jesús imponía las manos. Miremos la imposición de manos por Jesucristo el Señor en la Biblia. Ahora, es de notar que Jesucristo, a través de su ministerio, frecuentemente imponía las manos. Notemos algunos casos. Observe la petición que le hizo Jairo a Jesús. ¿Están conmigo aquí? Espero que estén aquí, ¿no? Es evidente que Jairo sabía que Jesús comúnmente imponía las manos.
Y por esto le pidió que viniera y lo hiciera con su hija enferma para que sanara. Y lo puede proyectar. San Mateo capítulo 9 verso 18 dice: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Conocían ese ministerio de él. Escuche, es una petición: ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Eso es tremendo, hermano, una cosa seria. Vaya, Señor, y solamente ponga sus manos y va a vivir. Yo lo creo, Señor. Lo mismo ocurrió en el caso de un sordomudo que sanó el Señor Jesucristo. Marcos 7:32 dice: y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Inmediatamente se fue la tartamudez. Jesús también sanó así a un ciego. Marcos 8:23 dice: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Jesucristo imponía las manos sobre muchos en la misma ocasión. Lucas 4:40 dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Jesús sanó a una mujer que llevaba muchos años encorvada. Lucas 13:12 al 13 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ahora, Jesús no solo imponía las manos en caso de sanidad, sino que también bendecía a los niños así. Marcos 10:13 al 16 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó, una ira santa, y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora notamos que Jesús no solamente practicaba mucho la imposición de manos, sino que antes de ascender, antes de vencer la fuerza de la gravedad, le ordenó a la iglesia que lo practicara. Marcos 16:18 dice la Biblia: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escúcheme esta noche, esta tarde.
No te olvides que para imponer manos debemos estar, número uno, llenos bajo la voluntad, en son, llenos de la presencia, en armonía con aquel sobre quien le va a imponer las manos. La iglesia primitiva también practicaba la imposición de manos. Escuche, hermano, esto. Nos sorprendería si no halláramos a los discípulos practicando lo que vieron hacer a Jesús. Nos sorprendería. Sin embargo, ellos no solo imponían las manos para orar por los enfermos, sino que también lo hicieron. Número uno, para los que necesitaban recibir el Espíritu Santo. Número dos, para comisionar personas al ministerio. Hermanos, la imposición de manos para bendición según la Biblia está registrada aquí en las páginas de las Sagradas Escrituras. Un ministro de Dios o un santo de Dios puede poner sus manos sobre alguien invocando bendiciones. Y de esta manera la persona puede recibir bendición de parte de Dios. Recordemos que Jesús tenía como una de sus prácticas la imposición de manos sobre los niños para bendecirlos. Esto es lo que dice en Marcos 10:16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mire, hermano, la fe es un elemento indispensable para la imposición de manos. Observemos lo que escribió el escritor en la carta a los Hebreos capítulo 11 verso 20 al 21. Dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respeto a cosas proféticas, a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Hay que hacer uso de la imposición de manos con fe de esta forma. Escúcheme en esta tarde. Dios actuará en la persona conforme a la voluntad de Él. Sanidades imponiendo las manos. En la Biblia encontramos escrituras que nos hablan de recibir sanidad divina mediante la imposición de manos. Aunque tengamos siempre presente que Dios es quien hace la obra de sanidad sobre la persona, nunca hay que pensar que es el poder o la santidad de la persona que hace uso de la imposición de manos lo que trae sanidad, sino que es por el poder y la obra de Dios en las vidas de las personas sobre las cuales se imponen las manos. Es el poder de Dios y la vida de santidad. Retomo a Marcos 16:18, dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora la Biblia dice que Pedro tomó al paralítico de la mano cuando lo sanó, sin fisioterapia. Un hombre de nacimiento de más de 40 años, hermano, imposibilitado, sentado en la puerta del templo de la Hermosa. Ahora Pedro tenía unas cualidades, unas virtudes que al pasar su sombra, hermano, pero no era la sombra,
No era la sombra. Pedro nunca se las creyó. No era la sombra. Era el Señor que estaba dentro de él, el que hacía el milagro. Nunca se los acreditaron a ellos. Dice Hechos 3:7, dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron sin fisioterapia. Se le afirmaron los pies y los tobillos, hermanos, que era la virtud que había en él. Así como se dijo de Jesús el Señor, también los apóstoles dijeron que el mismo Dios que lo llamó al ministerio le respaldó de una manera maravillosa a través de señales y milagros. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y algo más en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hechos 14:3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concebiendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hechos 19:11 dice, hacía Dios milagros extraordinarios. ¿Por la mano de quién? Por la mano de Pablo, hermano. Saulo fue sanado por la imposición de las manos de Ananías. Hechos 9:17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas llenos del Espíritu Santo. Tal vez en esta tarde cabe señalar que cuando se trata de reprender, escuche bien, o echar fuera un demonio o espíritu inmundo, no tenemos ningún ejemplo bíblico que Jesús o los apóstoles lo hicieran imponiendo las manos. Ellos solo usaban la palabra de autoridad cuando echaban fuera un demonio. Incluso puede ser peligroso imponer las manos a un endemoniado. Le está dando permiso que lo golpee o le haga violencia, hermano. El poder para echarlo fuera está en el nombre de Jesucristo y punto final. Y no en la fuerza física humana. Está en el poder del nombre y no en la fuerza física humana. Muchos quieren intentar echar fuera o sanar en la fuerza física. Jesús no necesita ayuda de nadie para hacer un milagro. Trató de sostener el arca pensando que la mano de él era más santa que la tierra. Y metió la mano y el Señor lo mató. El arca no se hubiera caído, hermano. Si él sostiene el mundo con su poder. A Dios no hay que ayudarle, hermano. Él es soberano. ¿Dónde están los pentecostales? No. Peligro. Es un peligro, hermano. Es un peligro, pero es un peligro. Esto no es por fuerza humana. No es con fuerza, hermano.
No es con ejército. Esto es con la unción del Espíritu Santo. Imposición de manos cuando se da una posición de liderazgo en la Biblia, hermano. Cuando se está dando una posición de liderazgo a alguien dentro de la iglesia del Señor, es de gran importancia que se haga uso de la imposición de manos sobre ellos, para tener de esta forma la mano de Dios sobre ellos, hermano. Cuando el pastor Néstor coloca aquí la junta, todos los líderes, y él impone las manos, él está poniendo la mano de Dios sobre ellos, hermano. Para tener de esa forma la mano de Dios sobre ellos y la aprobación de los hombres en la iglesia, hermano. Hermanos, recordemos que la imposición de manos trae bendición cuando viene de alguien que tiene una posición de autoridad dentro de la iglesia. Además, la imposición de manos trae dirección, trae liderazgo y autoridad en la vida de quienes se están iniciando en una posición de líder dentro de la iglesia. Observemos algunos ejemplos de la imposición de manos para puestos de liderazgo y autoridad. Son los siguientes. Número 1, al ser enviados Pablo y Bernabé a su viaje misionero, se hizo uso de la imposición de manos. Hechos 13, 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, y Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo ministrando. Entonces el Señor, estos al Señor, y ayunando, ¿dijo quién? Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Número 2, cuando se escogió a los 7 diáconos para servir en las mesas, hubo también imposición de manos sobre ellos para ejercer este servicio. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7 dice: en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermano, de entre vosotros 7 varones de buen, número 2, llenos, y número 3, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? Varón lleno de fe. Número 2, a Felipe, a Procoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En Jerusalén también muchos de los sacerdotes a la fe. Número 3, comisionaban para el ministerio por la imposición de manos. A Timoteo se le impartió un don ministerial por la imposición de las manos. Primera de Timoteo 4:10 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía,
con la imposición del presbiterio, de los ancianos. La imposición de manos será una doctrina conocida en la iglesia primitiva. Hebreos 6, 1 al 2, el texto que leímos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. La imposición de manos para recibir el Espíritu Santo según la Biblia es algo maravilloso y glorioso que todos en determinado momento hemos notado en la congregación, que con la imposición de manos también se recibe el Espíritu Santo. Esto no quiere decir que solamente con la imposición de manos se puede recibir el Espíritu Santo, ya que también se puede recibir sin la necesidad de que alguien ponga las manos sobre nosotros. Pues Dios es soberano y bautiza con el Espíritu Santo o sin la imposición de manos. Escúcheme esta tarde. Hacer uso de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo es algo bíblico. Sin embargo, después de orar por esa persona, Dios es el que decidirá derramar o no de su Santo Espíritu sobre la persona. Hechos capítulo 8, ahí está registrado, verso 14 al 17. Nos encontramos con el relato de cómo los samaritanos recibieron la palabra de Dios, creyeron, se arrepintieron e incluso se bautizaron en el nombre precioso de Jesucristo. Sin embargo, aún no habían recibido el Espíritu Santo, por lo que Pedro y Juan vinieron a ellos e impusieron las manos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hechos 8, 14 al 17 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Imposición de manos por los creyentes según la Biblia. Debemos tener presente que las escrituras nos dicen claramente que todos los creyentes tienen permitido imponer las manos sobre los enfermos para sanidad. Para sanidad. Esto conforme al texto sagrado mencionado anteriormente en Marcos 16, 18. Pues el versículo 17 dice que estas señales seguirán. No seguimos a las señales nos siguen a nosotros. Pues el versículo 17 dice que estas señales a los que creen tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escuche esto en esta tarde. En cuanto a ungir con aceite, es solamente reservado para los ministros y no para todos los creyentes. Pues Santiago 5:14 dice: llame a los ancianos de la iglesia. Y hay una receta ahí. Ahí hay una receta. Dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice: y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y si aún ha ofendido a alguien, también le será perdonado. Hay una receta, hay una fórmula ahí.
pero llames a los ministros. Imposición de manos sobre los ministros según la Biblia. Como yo mencionaba anteriormente, los ministros pueden ungir con aceite los enfermos y pedir a Dios que los sane. Los ministros pueden hacer uso de la imposición de manos para sanidad, ungiendo o sin ungir, con aceite. Con aceite o sin aceite. El aceite es símbolo, figura y representación. No es el aceite, es el que viene tras el aceite. Con aceite. Recordemos que ungir con aceite es un acto de fe, hermano. No es por el aceite, sino por la fe y la obediencia a la palabra de Dios que viene la sanidad o el milagro. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe. Pero sin fe es imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, la imposición de manos conlleva a una responsabilidad. ¿Están conmigo aquí? La imposición de manos conlleva a una responsabilidad. Por lo que es necesario tener en mente ciertos aspectos antes de hacer uso de la imposición de manos. Número 1, que sea un ministro de Dios lleno de la presencia del Señor. Número 2, que sea un creyente que viva. Se fueron los creyentes, ¿no? Que sea un creyente que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario tener en cuenta la responsabilidad de la imposición de manos y estar consciente de que implica que nos fijemos un compromiso personal. Número 1, vivir en rectitud. Para imponer las manos un creyente tiene que vivir en rectitud. Es importante para imponer las manos la rectitud, hermano. Es necesario vivir en santidad. Las manos son la extensión, hermano. Cuando usted extiende las manos, sea en el ámbito natural o sea en el ámbito espiritual, usted está exhalando algo de usted. Reciba. Vivir en rectitud es importante para imponer al hermano. Vivir en rectitud, hermano. Es necesario vivir en santidad, en rectitud y tener un buen testimonio, tanto de adentro como fuera de la congregación. Recordemos ejemplos de la Escritura que nos hablan de personas que no estaban viviendo en santidad ni conforme a la voluntad de Dios. Escucha algunos ejemplos. Son los hijos de Ezeba. Quisieron echar fuera a Satanás, pero no estaban preparados para hacerlo. Hechos 19:11 al 17 dice: y hacía Dios milagros, escuche,
extraordinario por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, no el paño de alomía, no, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro, esto es por el nombre, hombre, por Jesús, el que predica Pablo. Y habían 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco. Que los demonios decían a Jesús: Jesús, no te esconda tras ese manto, no te esconda tras esos trapos, que pareces una persona sencilla. Tú no eres del común, tú no eres de aquí, tú eres el Hijo de Dios. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y eso fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Hermano, algo parecido sucedió con Simón, quien quería el privilegio de la imposición de manos para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Qué atrevido este hombre, hermano. Hechos capítulo 8, verso 14 al 18 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuche, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero